Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org. Para las personas que nos están visitando en este día, queremos decirles, estamos estudiando la primera carta a los Corintios. La semana pasada tuvimos el privilegio de escuchar a nuestro hermano Felipe Webb, ¿lo recuerdan? Estudiamos Lucas 18, el joven rico, y tomamos la cena. Hoy vamos a hablar precisamente de la mesa del Señor, la cena del Señor y lo que esto implica. Pero antes de entrar a leer el texto que tenemos para este día, quiero mencionarle lo siguiente. Cuando empezamos a estudiar la carta a los Corintios, nos dimos cuenta de qué tan fácil el apóstol Pablo está confrontando asuntos de la cultura que se meten en la iglesia. Uno en particular, que lo hemos recalcado, es esa tendencia humana a escoger favoritos. Y nos vamos por este o cual predicador. Y este es mi predicador, este es mi pastor, y eso es muy traído de la cultura, que nos vamos detrás de los gurús y lo que más importa. Pablo confronta a la iglesia diciéndole que no deben hacer eso. Eso es más bien un pensamiento de la cultura. Y lo que vamos a estudiar hoy no está ajeno a lo que Pablo quiere confrontar en los Corintios y de hecho en nuestros tiempos hoy, inspirado por el Espíritu Santo. Quiero mencionarle dos, como dice mi esposa en los videos que hace para las damas, dos ladrones, especialmente ladrones que roban la comunidad cristiana, que no dejan edificar la iglesia cristiana que Dios quiere construir. Usted sabía que uno de los enemigos más grandes no es necesariamente Satanás. Cuando se habla de Satanás, que destruye la iglesia cristiana, hay dos muy grandes, muy fuertes y que están dentro de nosotros hoy. El primero tiene que ver con la religiosidad. Y quiero mencionarle que la religiosidad no es solamente el hecho de asistir a la religión tradicional. Religiosidad, cualquier ser humano es religioso. Es hacer cosas externas, pero que no tocan lo interno. Y creyendo que haciendo esas cosas externas nos va a ir bien. Claro está que en la iglesia uno puede decir, no, es que yo si asisto a la iglesia, si yo diezmo, si yo sirvo y hago estas cosas, estoy bien. ¿Usted recuerda esa frase de nuestra sociedad que dice, el que peca y reza, empata? Bueno, eso es religiosidad. Podemos ser tan religiosos aún que podemos decir, la vida es solamente importante si celebro la Navidad con árbol. Si no hay Navidad con árbol, no es Navidad. Sancocho. Y otras cosas más que uno va poniendo ahí y dice, esto no puede faltar y nos volvemos religiosos. Otro elemento de la religiosidad son cosas que yo hago para ganarme el favor de Dios. Yo hago cosas para ganarme el favor de Dios, entonces me voy a portar bien este año o lo que queda de él. Voy a hacer esto o aquello porque si yo no hago esto y no hago aquello, entonces Dios no me va a amar y eso es un elemento religioso. ¿Cómo puede convertirse una iglesia cristiana en una iglesia religiosa? Hacer cosas externas sencillamente porque siempre se han hecho, sin preguntarse si realmente hay un sentido personal interno en el corazón para hacerlas. Es decir, si usted asiste un domingo solo porque dice, bueno, es que yo quiero estar bien con Dios, entonces tengo que ir el domingo, si no estoy mal con Dios, eso es religiosidad. Si usted da dinero a la iglesia porque dice, es que si yo no doy, entonces, o más bien porque tuvo una semana de mucho pecado y ahí sí da dinero para sentirse menos culpable porque eso me tranquiliza, eso es religiosidad. ¿Sabía usted eso? Y ese es uno de los principales enemigos de la iglesia cristiana, de la construcción de la comunidad cristiana. Otro enemigo gigante y acérrimo es el individualismo.
usted ya me habrá escuchado hablar de esto, el individualismo tan marcado que hay. Lo mío es mío, punto. Yo vengo por mi milagro, los demás no me importa. Individualismo, el hecho de que yo sencillamente vivo en mi relación con Dios y los demás no existen para nada. ¿Y por qué hablo de este marco para entrar a estudiar la primera carta a los Corintios? Porque al leerlo te vas a dar cuenta de cómo es que Pablo está atacando algo que ocurrió en ese entonces y hoy en día también está camuflado en la iglesia. Acompáñame a la primera carta a los Corintios. Leamos capítulo 11, ahí vamos en la recta final, versos 17 al 34. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 17 al 34. Dice así, tiene 4 momentos este texto. El primero va del 17 al 22, segundo del 23 al 26, tercero del 27 al 32 y cierra con los 2 versos 33 y 34. Vamos a leerlo, dice así. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Y nuestro segundo momento dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tercer momento, dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y así termina nuestro texto. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, pero para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Esa es la palabra del Señor para el redil del poblado hoy. Amén. Y quisiera que habláramos de 2 momentos nomás y vamos a pasar a una aplicación más bien larga. El primer momento es el problema. ¿Cuál dirían ustedes es el problema que Pablo está tratando aquí? ¿Lo encontró? Está en los primeros versos del 17 al 22. Divisiones, bueno, menciona que hay divisiones entre ellos, grupos sectarios, sí, eso es parte del problema, pero vamos más allá. ¿Cuál es el problema más profundo que presenta Pablo aquí? Que no se ponen de acuerdo para comer la cena, bueno,
vamos a entender un poquito más eso de qué es lo que está pasando aquí con la cena del Señor. ¿Alguien más? Abajo también, ¿no? ¿Cómo? Egoísmo. No se congregan. Bueno, tal vez no alcanzan a llegar algunos. Vamos a ver qué es lo que Pablo está mencionando acá. Por obras. Bueno, quiero ayudarles a pensar que lo que dice Pablo aquí en el verso 20 y 21 tiene que ver con el problema que ataca, y el verso 22 también. Pablo se da cuenta de situaciones que está pasando en la iglesia de Corinto. Aquí dice, esto no se puede elogiar. ¿Qué es lo que no se puede elogiar? Que no se puede decir, miren qué belleza, imítenlo, es digno de no imitar. Es que en sus reuniones, y está ahí cargado de la palabra reuniones, se reúnen a tomar la cena del Señor. Mira lo que estaba ocurriendo. Para eso tenemos que remontarnos un poquito a la época del primer siglo. Todos nos metemos, como dicen en las películas, en la máquina del tiempo. Regresamos. En la época de Pablo no existían auditorios como hoy en día. ¿Sabías eso? Tampoco luchaban con el tema del parqueadero. ¿Sabías? Qué maravilla, ¿cierto? Pero tenían otros problemitas. Había dentro de la iglesia cristiana gente que tenía casas grandes. Habían sido convertidos al evangelio y tenían casas grandes. ¿Quiénes se imaginan eran los que tenían las casas grandes? Las personas que tenían riqueza, que habían podido tener una casa grande. Y abrían sus casas generosamente para que los demás cristianos llegaran allí y celebraran al Señor el culto. Resulta que estas personas que tenían también riqueza y su casa muy grande como esta, abrían las puertas de su casa, preparaban la comida, pero no esperaban a que llegaran los hermanitos que vivían en Bello, en Sabaneta, sino, no, aquí empezamos en punto. Y empezaban a comer, era una comida, no era como el pancito que tenemos hoy en día y la copita, era una comida grande que ellos la terminaban con una copa de vino y con pan. Y celebraban aparentemente la cena del Señor, que significaba recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección y su segunda venida. Pero ¿qué ocurría? Terminaban de comer. Algunos se tomaban más vino del que deberían. Y al rato llegaban los otros hermanitos de Bello y Sabaneta. Y de mucho más lejos, que tal vez ni siquiera les tenían transporte público, tenían que venir en burro, a pie, esclavos. Y cuando llegaban, no encontraban nada. Pablo los confronta, porque les dice, eso no es la cena del Señor. Eso no es comer la cena del Señor. Ahí en el verso 22 dice, ¿ustedes acaso menosprecian la iglesia de Dios? ¿Quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Se imagina una persona que no tiene que comer? Un esclavo que depende de su amo, se hace cristiano, llega a la casa de un rico y no hay nada, ni migajas. Porque la cena del Señor, escucha esto, es muy importante, es pensar en otros, no en mí. La cena del Señor es pensar en otros, no en mí. Y si tú has pasado a agarrar un pancito y has pasado a agarrar una copita y piensas solamente en ti, en tu problema, en tus necesidades, en todas las luchas, las crisis, vienes solo por tu milagro, no te encuentras con nadie más, sales antes de que termine porque no te quieres conectar, te estás comiendo solamente un aperitivo. Eso no es la cena del Señor. Porque Pablo entra a confrontar a los hermanos diciéndoles, vaya, coman en sus casas. Hacen mejor comiendo en sus casas que viniendo a comer de una manera tan individualista, tan egoísta, tan autocentrada, sin pensar en el hermano. ¿Tú te imaginas a alguien que está sentado hoy aquí
¿Tiene su vida laboral resuelta? ¿Tiene dinero en el banco? ¿Tiene salud? Gracias a Dios, tiene muchas cosas resueltas y se sienta al lado de una persona que está sin empleo hace 3 años, que vive de los mercados que le damos acá. Al año estamos dando más de 120 mercados para personas de esta iglesia, que luchan con saber cómo van a pagar a fin de mes sus cuentas. Y llega uno y se sienta con su pancito, con su copita y solo piensa en sus propias egoístas situaciones. Eso no es la cena del Señor. Habrás comido muchos aperitivos, pero no la cena de Cristo. Por eso Pablo pasa a ayudarles a enfrentar esa enfermedad, ese cáncer que se llama individualismo y religiosidad, mostrándoles el Evangelio. No hay antídoto para eso, solamente el Evangelio. Y por eso les dice, miren, ustedes les voy a recordar lo que recibí del Señor Jesús. Pablo no lo está explicando como que lo recibió directamente, sino por transmisión. Eso fue una institución que hizo Jesús la noche en que fue entregado, y así tenían que hacerlo los discípulos y enseñarles a los otros discípulos a obedecer las cosas que Dios les había dicho. Esta era una central, la otra era bautizarse. Pero Pablo comienza a decirles, el antídoto está en el Evangelio. La noche en que Cristo fue traicionado. Y hay 2 elementos importantes que debes recordar del Evangelio. Uno es esto, hacer memoria de lo que Cristo hizo por ti. Hacer memoria de lo que Cristo hizo por ti. Y en segundo lugar, proclamar eso. Proclamarlo. Hacer memoria, recordar lo que Cristo hizo por ti. Te das cuenta que el antídoto es decirte que el Evangelio no es pensar en ti mismo, sino en los demás como Cristo lo hizo. Cristo no pensó en él. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él no pensó en sí mismo, Él pensó en ti, en el bien tuyo. Él pensó en que tú ibas a pasar la eternidad con Cristo, y aunque tú creas que ese es un cuento de hadas, tú puedes vivir una eternidad en el infierno. Pero solo por la obra de Cristo Jesús, hoy puedes decir, tengo vida eterna. Porque no pensó en sí mismo, sino pensó en ti. Cuando Pablo les dice, recuerden lo que Jesús hizo. Él tomó pan y tomó la copa. Aquí lo voy a hacer para que lo recordemos. Tenemos pancito especial. Y tenemos la misma copa. Pablo mira a la iglesia y les dice, este pan y esta copa representan lo que Cristo hizo por ustedes. La noche en que fue entregado tomó pan y dio gracias. Para clarificarte de una vez, dar gracias es la palabra que se utiliza clásicamente para Eucaristía. Eucaristía no es una palabra católica. Eucaristía es una palabra bíblica que significa sencillamente dar gracias. Eucharis significa bondad grande, bondad demasiada para nosotros. Dar gracias a Dios. Pero dice Pablo que recuerda lo que el Señor Jesús hizo y en primer lugar toma el pan. Y este ya está partido, gracias a Dios nos colaboraron, ya está partido, ya está dividido. Muchas gracias, Sandrita, por bendecirnos con este pan. Toma pan y después de dar gracias lo parte y dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego.
Para hacer una clarificación también importante, mucho se ha debatido en la tradición sobre este asunto de que Jesús dice, este es mi cuerpo. Y como que de una manera transubstancial, la persona que dice, este es el cuerpo de Cristo, esto se convierte en cuerpo de Cristo. ¿Has escuchado eso? Pues en la tradición protestante, estudiando los textos de la Escritura, escucharás que Jesús dijo que Él era la roca. Está hablando de que entonces la roca, cualquier roca que encontremos es Cristo. También tienes que pensar, si yo tomo mi fotografía, una fotografía con mi familia, aquí tengo la foto, con mi familia, mi hermosa esposa, mis queridas hijas, y yo les digo, esta es mi familia. ¿Tú estarías pensando que el papel fotográfico es mi familia? ¿Qué dirías? ¿Qué es? Representa a mi familia. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, está diciendo que esto representa algo que Él hizo de una manera espiritual, que fue partido, molido en la cruz del Calvario, entregado y quebrado para que tú y yo tuviéramos vida. Pero más que las claridades, es que Jesús se entregó. Y es lo que está diciendo el Señor Jesús a la iglesia del poblado. Recuerda, cuando llegues a comer este pan y esta copa, Jesús se entregó. Dio su cuerpo. Él no pensó en sí mismo, pensó en ti, se entregó por ti. Y luego toma la copa y dice, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo beban en memoria de mí. Recuerda el antiguo pacto que era con el pueblo de Israel, que estaba en Egipto, estaban esclavos y el Señor los saca a una tierra que fluye leche y miel y les cumplió. Este nuevo pacto en la sangre de Cristo nos recuerda que nosotros éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. ¿Tú dirías que eres libre del pecado? ¿Sí? Yo soy libre del pecado. No que ya no peque, porque este cuerpo tiene una tendencia, pero ¿saben qué? Yo ya soy libre por la gracia de Dios de la cárcel, de vivir pensando en la aprobación de los demás. Antes mi vida estaba marcada por si alguien estaba mal conmigo, no tenía vida. Vivía esclavo del pecado, queriendo agradar a los demás. Así le hice daño a mucha gente, pero ¿saben qué? Cristo me rescató de ahí. Cristo me salvó y cuando yo miro esta copa, yo recuerdo que fue por su sangre que yo ya no tengo esa cárcel más. Lucho, pero ya no estoy atado. Así tú pelees conmigo. Yo puedo decirte que puedo tener paz en Cristo. Cuando tengas esta copa en la mano, recuerdes, Él pagó el rescate por tu vida. Por eso la segunda invitación de Pablo es a que anunciemos la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Recuerda lo que Él hizo por ti y anuncia. Anunciar significa llevar el evangelio a los demás. Mira, no hay nada más triste que pensar que cristianos que han recibido la gracia de Dios, que son salvos, que reciben todos los beneficios de la gracia de Cristo y no les importa a los demás. Es como si vieras a personas allí en el borde de un abismo. Tú los ves y ¿qué dices? ¿Los empujas? O volteas a mirar, ay, no, porque si voy a ayudarles, de pronto hasta me caigo con ellos. ¿Qué haces tú? ¿Tratas de ayudarlos? Bueno, esa es la urgencia de aquel que entiende su salvación. De aquel que entiende la obra de Cristo, sale corriendo urgente a rescatar a otros, a hablarles de Cristo Jesús. Pero Pablo continúa. Y por eso desde el verso 27, primero les dice, ustedes deben recordar la centralidad del Evangelio. En segundo lugar, examínense a ustedes mismos.
No sé si tú te has dado cuenta, nosotros somos muy ciegos con nosotros mismos. Por lo general pensamos que el problema lo tiene el otro, que el que pecó fue el otro, que yo he actuado bien, yo he hablado bien, yo me he involucrado bien. Pero por la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo, Pablo le dice a la iglesia que se examine a sí misma y que no tomen la cena indignamente. Mira cómo dice ahí, sin discernir el cuerpo. Ahí no está hablando del pan, está hablando de la iglesia, es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y sin discernir el cuerpo. ¿Qué significa eso de no tomar indignamente la cena del Señor? ¿Tú has pensado en eso? ¿Qué significa? ¿Sabes qué es tomar la cena indignamente? Colabórele al pastor. ¿No? Bueno, la hemos tomado por muchos años. En algún momento debemos saber qué ha sido tomar la cena indignamente. Según lo que Pablo está diciendo, si nosotros no nos examinamos en estos dos sentidos, estamos tomando la cena indignamente. En primer lugar, si tú no te examinas en tu relación con Dios, si tú no revisas lo que entiendes del Evangelio y si comprendes en verdad lo que significó que Cristo fuera a la cruz del Calvario por ti y por mí, si tú no entiendes eso, mira, has pasado a comer de ese pan y tomar de esa copa religiosamente. Sencillamente para quedar bien con quien me invitó, sencillamente para quedar bien con la esposa, para que ella crea que yo soy cristiano, pero es algo externo, nada interno. Comer este pan y tomar esta copa es respuesta de algo mayor que ocurrió en tu corazón. Necesitas examinarte. Si realmente has comido este pan y tomado esta copa dignamente, entendiendo lo que Cristo hizo por ti. En segundo lugar, examinarse en la relación con los demás. En la relación con los hermanos de la fe. ¿Tú dirías que al pensar en los demás los tienes en cuenta o los rechazas, los ignoras, llegas tardecito y te vas más tempranito para no tener que hablar con nadie? ¿Por qué no? ¡Qué pereza! Eso es para problemas. ¿Reconoces las necesidades de otros al lado tuyo? ¿O solo has pasado a comer y tomar esta copa? Señor, bendíceme, ayúdame, sálvame, rescátame. ¿Sabes cuál es mi problema, mi necesidad, mi lucha? Sálvame. Porque si no te examinas en esas dos líneas, de amar a Dios y amar a tu prójimo, tomas juicio para ti mismo. Y esto es lo que dice Pablo. Quisiéramos quitar esas líneas. No, es que eso era para los corintios. Eso no es para nosotros hoy, pero sí es verdad que es la palabra del Señor que nos dice que si nosotros no nos examinamos, si nosotros no entendemos bien lo que significa la cena del Señor, estamos comiendo un juicio para nosotros. Y dice fuertemente que hay muchos débiles, muchos enfermos y han muerto incluso algunos. Si no me crees, recuerda la iglesia primitiva. ¿Te acuerdas de una parejita llamados Ananías y Zafira? ¿Sí los recuerdas? ¿Qué hicieron ellos? Le dijeron a la iglesia, para quedar bien religiosamente, les vamos a dar una ofrenda grande de un terreno que vendimos. Y en el camino, los espositos dijeron, ¿para qué vamos a dar todo eso? Digamos que fue la mitad y nadie se va a dar cuenta. Y cuando llegaron a entregar la plata, se encontraron con que el Señor sí sabía lo que había pasado en sus corazones. Nadie más se había enterado. Ellos estaban pasando como reyes. Y el Espíritu Santo obró en sus vidas y les dijo, hoy van a morir. Y murieron. Porque es que, aunque nosotros sepamos que Dios es amor, también tenemos que unir esas expresiones de que es fuego consumidor.
Y cuando sepamos que Dios es amor, también tenemos que entender que Él es justo y que a nadie nadie puede engañar a Dios, nadie puede engañar a Dios. Por eso es tan fuerte Pablo para decirte a ti, si tú has venido a la mesa a comer de este pan y tomar de esta copa, si no te has examinado bien, tú puedes estar comiendo un juicio. Y lo peor aún es que si no eres consciente, realmente ahí está demanda tan fuerte. Por eso Pablo dice, examínate, examínate, examínate. Porque si te examinas por la gracia de Dios, no se te va a juzgar. Y si necesitas disciplina, el Señor te va a disciplinar. Porque Dios, como un padre, al hijo que ama lo disciplina. Y dice ahí, si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Te das cuenta lo importante de no solamente entender bien el Evangelio, sino examinarse a sí mismo en su mente y en su corazón si estamos comprendiendo lo que significa ser cristiano? Pero como les dije, estamos ciegos y necesitamos la obra del Espíritu que despierte nuestro corazón y nos deje ver si realmente amamos a Dios y amamos al prójimo. Si no, es pura religiosidad, puro individualismo. Y finalmente, Pablo les deja este dato de gracia tan precioso. Una palabra tan llena de gracia que me ha bendecido tanto en mi vida personal, para mi familia, para mis hermanos, amigos, para la iglesia. Dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense. ¿No le parece tan hermoso esperarse? No es solamente el hecho de que si yo voy muy rápido, voy a ir más despacio para esperar al que va más lento. No es solo eso. Esperarse implica que yo tengo en cuenta al otro, que lo estoy mirando, que miro primero a los demás antes de ver mi corazón tan egoísta. Implica que tengo mi corazón más ancho y más abierto para recibir a otros. Esperarse. Qué hermoso dato del Evangelio, esperarse, para que las reuniones que tenemos no sean dignas de condenación, dice Pablo. Quiero invitarles a aplicar porque quiero pasar tiempo con ustedes tomando la cena juntos. Y para aplicar, ¿cuántos de aquí son casados? Levante su mano. Los casados portamos algo que es un anillo, ¿cierto? No todos, pero la gran mayoría, ¿cierto? ¿El anillo qué significa? ¿Qué representa? ¿Un compromiso? ¿Representa que uno está casado? Imagínate que uno porta el anillo, y me perdonará la expresión, en la casa me importa nada mi esposa y mis hijos. Solamente lo que me importa es el día de mi cumpleaños y Navidad. Pero tengo el anillo. Y el anillo lo muestro en todo lugar y digo, yo soy casado y estoy felizmente casado. ¿Usted qué diría? ¿Que es verdad? ¿No? Porque el anillo representa lo mismo que para ti y para mí la cena del Señor. De nada sirve agarrar ese pancito y tomar esa copita y decir yo soy felizmente cristiano, cuando no me importa Dios y no me importan los demás. Sería terrible, sencillamente terrible. Es como si pasaras a coger solamente un aperitivo cualquiera en una reunión. Pero si te importa realmente quién es Cristo y te importan tus hermanos, eso sí es tomar la cena de Cristo. Eso sí es tomar la cena del Señor. Por eso quiero invitarte a lo siguiente. Si tú te ves por encima de los demás, en cualquier sentido,
económico, de salud, logros, teología, tienes diplomas llenos en casa y dices que eres más sabio que otros, tu intelectualidad te hace sentirte mejor, tu trabajo te hace sentirte mejor. Te tengo una noticia: arrepiéntete. Porque si comes y tomas de esto, de esa manera, estás comiendo un juicio. Arrepiéntete. La mesa del Señor es el único lugar donde no hay jerarquías. No existe jerarquías en la mesa del Señor. Todos somos iguales. Arrepiéntete. En segundo lugar, recibe a otros en tu vida. Espéralos. Tú sabías que aquí hay personas nuevas que han venido por varias semanas y así mismo se han ido sin que nadie los salude. Una dama nos escribió hace unas semanas de una situación, nos escribió que su hijo, un joven, venía a estudiar aquí a Medellín, ella es de la costa, y que el muchacho es tímido, que ha venido varias veces a la iglesia y absolutamente nadie se le ha acercado a saludarlo. Que por favor le ruega, él volvió a la iglesia, que por favor alguien lo salude. Y nos deja el postre, no les digo el nombre para que ustedes lo busquen. ¿Te importan las personas que nos visitan los domingos? ¿O vienes solo por tu milagro, por tu situación, por tu problema? ¿Te importan los cristianos que no han vuelto a la iglesia hace meses? ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes cómo están pasándola? ¿O dices, eso es solo tarea del pastor, para eso se le paga? ¿Te importa la persona con la que has tenido un conflicto y no lo quieres resolver? ¿Has decidido venir a otra reunión más temprano para no verte con esa persona? Cuando te lo cruzas, prefieres meterte al baño para decir, no, ¿cómo me voy a enfrentar con él o con ella? Arréglate con quienes estás mal. En tercer lugar, pensar en la mesa del Señor, el pan y la copa, es pensar en las necesidades de otros. El sentido de la cena del Señor es el sentido que tiene la cruz de Cristo. Se despojó a sí mismo. Pienso en los demás antes que pensar en mí mismo. ¿Conoces las necesidades de los demás? ¿Sabes la necesidad del que está al lado tuyo y que el Señor por su gracia cambie nuestra tacañería por generosidad, nuestra indiferencia por amor a los demás? Y esa, mis queridos hermanos, es la verdadera cena que debemos tomar tú y yo. Por eso te invito a lo siguiente. En primer lugar, a que te examines. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás viviendo solo como ritos, cosas por hacer? ¿O te has encontrado realmente con Jesús? ¿Cómo está tu relación con otros? Toma un momento para reflexionar en eso. Examínate a ti. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.